Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros. Tiempo de veranito de estrenar una sección refrescante. Nada que no se haya hecho ya en otros canales, pero sí algo que no se ha hecho específicamente como vídeo en este. Además, en otros canales le llaman opiniones impopulares. Aquí vamos a llamarle estupidez o incorrección o estupidez. Podríamos haberle llamado verdades como puños o sandeces. O sea, se le podría llamar de muchas maneras, pero básicamente en lo que consiste la sección lo dice claro el título. Es en expresar opiniones que no son compartidas por mucha gente o que incluso son políticamente incorrectas. De hecho, la que da título a este vídeo es políticamente incorrecta y a lo mejor es una patinada, no lo sé, pero yo, como tengo mis dudas y mis reservas y mis teorías, la expongo porque no tengo que temer a nadie, ni me debo a nadie, ni me van a meter en la cárcel por pensar diferente y por equivocarme. Bien, vamos al turrón. Tengo siete opiniones impopulares, siete incorrecciones o estupideces, que ya me diréis, porque la mayoría son de fútbol. Entonces lo del fútbol nunca sabes, hasta que no pasa un tiempo y se consuman o no se consuman los hechos, nunca llegas a saber si es una estupidez verdadera o simplemente se queda en algo pues que no es muy fácil decirlo en el momento, pero que luego se convierte en realidad. Hay un poco de todo. Tocamos mucho Mundial de Clubes, tocamos Atleti, tocamos Madrid y tocamos Barça. Y competiciones también, que no tienen que ver con Mundial de Clubes ni con ninguno de estos tres clubes. El Barça, a ver, lo del título. Los que denuncian la fiesta de Lamine Yamal, que sabéis que hizo un cumpleaños con mucha gente famosa y con discapacitados también invitados a la fiesta. Los que denuncian la fiesta de Lamine solo quieren salir en el telediario. En este caso estamos hablando de la ADEE, Asociación de Personas con Acondroplasia y otras displasias esqueléticas con enanismo, es decir, las personas de reducida estatura, sobre las que no voy a hacer ningún chiste, porque no, porque tampoco quiero yo ofender a nadie. No voy a decir ahora que a Lamine le crecen los enanos ni nada por el estilo. Hay que hablar en serio. Pero este tema de que ahora de repente conozcamos esta asociación, yo no la había escuchado en la vida. Este asunto de que se preocupe la gente por los discapacitados cuando los discapacitados han estado ganando dinero y que yo sepa libremente, porque ellos eran conscientes de a lo que iban en la fiesta. Otra cosa es si alguien los maltrató o lo que fuera, pero o si alguien se burló de ellos, por supuesto, está mal, claro que está mal. Pero esto de que salgan en el telediario estas noticias de una asociación que no conoce nadie, por unos tíos que luego salen en la prensa diciendo todo el mundo nos trató estupendamente y poco menos que lo que estoy diciendo yo. ¿Por qué os preocupáis por nosotros? Si lo que deberíais es estar alegrándoos. A mí esto me suena a que los que han denunciado esto solo quieren salir en el telediario. Y os voy a contar una teoría mía de mi propia discapacidad y de cómo la vivo yo. No os preocupéis tanto por mí. Quiero decir, cuando yo vengo aquí con el antifaz, la gente puede tener cierto sentimiento de condescendencia y de pensar, uy, ¿qué le habrá pasado a este? Si en parte lo hago por eso, si en parte lo hago para que os fijéis en que soy distinto, pero no para que os dé pena, sino para que tengáis en cuenta que hay de todo en la viña del Señor y que yo, aunque tenga el antifaz, puedo hacer lo mismo que otro que no lo tiene. Pero no creo que yo deba inspirar lástima, pena, condescendencia, compasión, evitar decir ciego porque, uy, vamos a decir invidente, no se vaya a cabrear. Todas esas historias yo creo que hacen un flaco favor. Lo digo desde mi punto de no vista, o sea que hasta de esa manera reivindico yo mi condición distinta. ¿Que yo prefería ver? Claro, sí, sí, pero que una vez no veo, hemos venido a jugar. No sé si me estoy explicando y si me estáis entendiendo.
Y son dos casos que son muy distintos, porque ni es la misma discapacidad, ni es la misma exposición pública, ni es la misma manera de exponerse públicamente. También os digo, a mí no me pagan por tener antifaz. O sea, si yo tengo antifaces, sabiendo que de entrada no voy a cobrar a los de esa asociación de personas de baja estatura, sí les pagan y saben de antemano que les van a pagar. Entonces no entiendo muy bien todo lo que se ha montado. Quizás me falten datos, quizás es estrafalario el contratar a este tipo de personas que, también os digo, tienen el mismo derecho a ganarse la vida y a, entenderme bien, reírse de sí mismos, que es lo más sano que hay. O sea, si ellos dicen, pues mira, yo sé que voy a llamar la atención porque soy diferente y no puedo evitar ser diferente, pero que me quiten lo bailado. Yo lo asumo, apechugo con lo que hay y hago chistes hasta de mi propia discapacidad, que es lo que suele ocurrir. Si esto es así, no entiendo nada de por qué se está montando tal escándalo. Que a lo mejor no es así, es que me pueden faltar datos. Yo, de entrada, con lo que pienso, con mi concepto de la discapacidad y cómo yo la vivo y lo que estoy observando en redes sociales y el nombre de esta asociación, que es imposible de aprendérselo de memoria salvo por ADEE, yo es lo que opino. Y como es una opinión que puede ser o una incorrección, que desde luego lo es, o una estupidez, que desde luego lo puede ser, pues vengo aquí y os la cuento y os la pongo en portada y ya luego decidís vosotros si seguís adelante o no con el vídeo. Yo voy a seguir ya con temas pues que no tienen que ver tanto con la discapacidad y con el enanismo y con lo que está éticamente bien y mal y con los sentimientos de la propia persona afectada. Vamos al turrón del fútbol, o el fútbol, como decía el profesor Eduard León. Añorado profesor Eduard León, el colombiano, el cafetero. Un saludo para Barranquilla. Bueno, segunda barbaridad para muchos. A Simeone le vino bien el doble toque de Julián Álvarez. Al relato de Diego Pablo Simeone le vino bien. Esa es mi opinión. No sé cuántos la compartiréis, no sé cuántos discreparéis. Por varios motivos. Porque así no se habla de que no pudo superar al peor Madrid de la historia reciente en Champions, el Madrid de la historia reciente, porque así no se habla de las carencias de plantilla que tuvo el Atlético, porque así pudo justificar los siguientes meses en los que se descabalgó de todas las competiciones, porque así pudo adoptar ese papel de víctima en el que tan cómodo se siente buena parte del sector atlético, y porque así al club también lo descargó de responsabilidades. ¿Al conjunto del Atlético de Madrid le vino bien el doble toque de Julián Álvarez? No. ¿Al equipo para pelear por los títulos en la temporada le vino bien? No. ¿A la afición le vino bien para sentirse feliz con su club y para soñar en grande una temporada que empezó mal y siguió muy bien? No. Ahora, al relato de Simeone me parece que le vino de lujo, pero de lujo. El doble toque de Julián Álvarez. Fijaos si le vino bien, que hasta hace un mes se estaba hablando del tema. Y fijaos si era mala la norma, que la han cambiado. Pero aunque estuviera mal la norma, es una norma que estaba. Y que también hay que decir otra cosa. Aunque el Atlético hubiera marcado ese penalti de Julián Álvarez, aunque se le hubiera dado por bueno o aunque se le hubiera mandado repetir, que yo creo que era lo correcto, y lo hubiera metido, que creo que era lo que habría pasado, es que el Atlético no tenía garantizado haber ganado esa tanda de penaltis. Es que no estamos hablando de que la perdió por ese fallo, es que luego falló Llorente también. Entonces creo que al relato de Simeone le vino muy bien. Muy bien, el doble toque de Julián Álvarez, el escándalo que montó en la rueda de prensa posterior, el ser protagonista, el
desviar la atención de los verdaderos problemas del Atlético de Madrid, en definitiva, si hay que resumirlo con una sola frase. Y si hay que resumirlo con dos, desviar los problemas del Atlético de Madrid y desviar que él no arriesgó para que la eliminatoria no llegara a los penaltis. Bien, luego creo que hay unas que son más suaves y que son más debatibles, porque estas supongo que serán complicadas de aceptar, las que acabo de mencionar. Ganar la Copa es más importante que ganar la Conference. La Conference tiene muy pocos años de vida. La Conference es una competición que este año ha ganado el Chelsea. Y esta conversación surgió esta misma tarde respondiéndole mensajes a mi amigo Jesús Gómez Herrera del Betis. Y yo hacía la siguiente reflexión. El Valencia se carga a Marcelino, supuestamente, entre otros motivos, en 2019, porque Peter Lim quería que el Valencia priorizara entrar en Champions a ganar la Copa. Y Marcelino, hombre de fútbol, aunque consiguió las dos cosas, priorizó ganar la Copa, o por lo menos no la tiró, o por lo menos lo que más celebraron en Valencia fue ganar la Copa. En cambio, el bético de a pie de 2025, Jesús Gómez Herrera, por ejemplo, hoy mismo yo he escuchado sus mensajes en los que me decía, es que yo prefería haber entrado en Champions que ganar la Conference. Que sí, que igual al Betis le habría venido mejor ganar la Conference, al Real Betis le habría venido mejor, porque se lo habría creído más en Europa, porque habría dado un golpe en la mesa que habría resonado más en todo el continente al ganar al Chelsea. Pero a mí la sensación que me da es, como aficionado español, que yo prefiero ganar la Copa del Rey a ganar la Conference League. Si hablamos de Champions League, ni hablar, no hay color. Si mencionamos la Europa League, creo que también pesa más la Europa League que la Copa del Rey. O sea, mi orden de títulos sería Champions League, Liga, Europa League, Copa, Conference League. Creo que ese sería el orden de preferencia a la hora de ganar títulos. Ya no entro en los otros, que son Supercopas o Mundiales de Clubes. Porque con el Mundial de Clubes voy a continuación. En parte, y en parte también con el de la Champions, pero lo que más me ha inspirado es el Mundial de Clubes. El banquillo del PSG no es de los 5 mejores de Europa. Cuando digo el banquillo del PSG, digo la optimización de los suplentes del PSG. Porque en teoría, que se quede un jugador suplente entre Doué y Barcola, que viene siendo Barcola, que se quede de suplente Gonzalo Ramos, que tengas en la recámara a Kangin Lee, son buenas fichas para cambiar el partido. Pero sea porque los titulares han dado un rendimiento óptimo, que lo han dado, sea porque Luis Enrique ha pasado mucho de los suplentes, hasta el punto de que dice que el PSG son 11 estrellas, pero no cuenta más de 11. Sea porque vengo yo muy condicionado de que en la final no hizo nada ningún suplente contra el Chelsea, no cambió en absoluto el partido ningún suplente, que Gonzalo Ramos ha fallado mucho y que después me he mirado el dato y el PSG no ha remontado partidos decisivos ni de Champions League ni de Mundial de Clubes, todo esto me lleva a pensar que el banquillo del PSG no es de los 5 mejores de Europa y está por debajo, incluso agarraos fuerte, del banquillo de un equipo a cuyo entrenador acabo de poner en solfa. Está por debajo del banquillo del Atlético de Madrid, entre otras cosas porque en el banquillo del Atlético de Madrid muchas veces ha estado Sorloth. Y el PSG no tiene una pieza que cambie los partidos como la cambia Sorloth. Esa es mi opinión. Pues todo depende porque, como decía Jarabe de Palo, porque hasta la eliminatoria contra el Liverpool, el PSG ponía de titular a Barcola y ponía de suplente a Doué. Y Doué sí que cambiaba muchas cosas, porque era un agitador y se ha convertido en un jugador magnífico de la noche a la mañana, para muestra la final de Champions. Pero
Desde que Doué está de titular, para mí el PSG se ha quedado sin suplentes que cambien partidos. Lo más parecido es Barcola, pero creo que también rinde mejor de inicio. Y en el caso del Atlético, pues digo que todo depende, porque si el Atlético de la temporada que acaba de finalizar, no de la que entra, jugaba con Sorloth y con Julián de inicio, sí, perdía potencial porque Sorloth de titular rendía peor, pero en cambio Griezmann de suplente me parece que no aportaba prácticamente nada. Así que ya el banquillo del Atlético habría sido muy malo, pero el banquillo, fíjate, hasta lo que os voy a decir, un equipo que no ha ganado nada importante. El Madrid sacaba a Modric, o sacaba a Güler, que era suplente, o sacaba al propio Brahim, me decía más que, que el banquillo del PSG. El Barça sacando a Ferran Torres, que ha acabado siendo titular por lo de Lewandowski, me decía más. Lo del Atlético ya os lo he contado. El Inter remonta una semifinal de Champions con Fratesi. Ya os he dicho. Madrid, Barça, Atlético con matices. Inter. Ponle al Liverpool, que podía sacarte a Gakpo o al difunto Xota o a Darwin Núñez. Ya os he dicho 5 banquillos que para mí sumaban más que los del PSG. Para mí, ¿eh? Esa es una opinión impopular, que es la cuarta que os he soltado. Me quedan tres opiniones impopulares, tres incorrecciones o estupideces. Cole Palmer esquivó una bala emancipándose de Pep Guardiola. El canterano del Manchester City se marchó al Chelsea en el verano de 2023 por 40 millones de libras, si no me equivoco. Es un futbolista cuyos tiempos de explosión no habrían cuadrado con la apertura de manga que le habría otorgado Pep Guardiola. La temporada pasada, el Manchester City hace una muy buena campaña y es el mejor año de Phil Foden. No creo que le cupiera a Pep Guardiola en el mismo 11 Bernardo Silva, Phil Foden y Cole Palmer. Por tanto, ya el año pasado lo descartamos que Palmer hubiera hecho la pedazo de Premier League que hizo, que estuvo a punto de ganar hasta el Pichichi. Y según algunos organismos fue el mejor jugador de la liga inglesa y no lo discuto. Y en la 24-25, desde luego, no habría ganado lo que ha ganado con el Chelsea y no habría crecido lo que ha crecido con el Chelsea. En estos 2 años ha sido indiscutible, ha sido líder, ha pasado por momentos muy buenos y muy malos, pero sobre todo se ha hecho hombre y se ha hecho futbolista. Cole Palmer en el Manchester City no habría sido hasta ahora ni la mitad de lo que ha sido. Para mí, esquivó una bala emancipándose de Guardiola. Que no digo yo que Guardiola no hubiera apostado por el talento de Cole Palmer, porque es el tipo de futbolista que a Guardiola le suele encandilar, pero no le cabían todos y en su orden de prioridades el propio Pep ha reconocido pues que no le cabía más minutos para Cole Palmer, porque estaba Foden, entre otras cosas, y porque el Foden 23-24 ocupaba posiciones muy parecidas a la del Palmer que explota fuera del Manchester City en la 23-24. Por tanto, a veces parece un dislate, decisiones de Guardiola, como decir, me desprendo de Cole Palmer porque le ha salido rana. La 24-25 de Phil Foden ha sido muy mala, pero es que el propio Cole Palmer se ha beneficiado mucho. No creo que Palmer se arrepienta y quizás, os digo más, aunque el titular sea que Palmer esquivó la bala de Guardiola, quizás Guardiola en el fondo tampoco se arrepiente. Pero eso sí, Palmer esquivó una bala emancipándose de Guardiola. Circunstancias de la vida. En mi opinión,
Es como os lo cuento, si no, no os lo estaría diciendo, obviamente. ¿Cuáles me quedan? Bien, me queda, ¿cuál digo antes? ¿Una del Barça o uno del Madrid? Va, abrí con una del Barça, cierro con una del Barça. Voy primero con la del Madrid. Hablando del Mundial de Clubes, el Madrid debería fichar a Ruben Neves, centrocampista portugués del Al Hilal de 28 años, que le marcó el gol de penalti en el primer partido. Es decir, lo conocen de cerca, está en la mejor edad. Creo que los jugadores que van a trincar a Arabia siendo jóvenes lo hacen, como se ha visto en el caso, por ejemplo, de Gabri Veiga o como se puede comprobar con Laporte, con la idea de volver a Europa más pronto que tarde para volver a competir. Y es el tipo de centrocampista versátil, técnico y maduro, que en el Madrid vendría a ocupar el vacío de Kroos y de Modric por una cantidad que no sé cuál sería, pero desde luego su valor de mercado según Transfer Market es de 25 millones. Eso para el Madrid, por un futbolista como Ruben Neves, me parecería poco menos que una ganga. Para mí garantiza rendimiento. Y no hay que olvidar que antes de irse a Arabia era indiscutible con Portugal. De hecho, ahora siguen los planes de Roberto Martínez y sonaba para muchísimos grandes equipos. No recuerdo ahora si llegó a sonar para el Madrid. Sí sé que estuvo en el candelero de grandes equipos de la Premier League cuando estaba en el Wolverhampton Wanderers. Nadie creo que hable de Ruben Neves, pero si por si acaso a Florentino o a esa dirección deportiva fantasma que tiene Florentino se le ocurre el nombre de Ruben Neves y lo ficha, será porque lo ha visto primero en el pelotero. Ruben Neves es el tipo de centrocampista que necesita el Madrid. Incluso acabó jugando el Mundial de Clubes como central. Al Manchester City le gana como tercer central. Y ahora Xabi Alonso está poniendo la defensa impar en práctica, la defensa de 5 jugadores, o por lo menos el esquema híbrido. Por eso también dicen que es buen fichaje Álvaro Carreras, que a mí me parece carísimo. Y me parece que no es garantía de rendimiento, ni mucho menos. Pero la versatilidad es un punto a favor de estos entrenadores modernos. Ruben Neves es el jugador que necesita el Madrid en el medio del campo. Estoy convencido de ello. Y nadie me va a quitar la razón porque nadie lo va a fichar. Me refiero, al Madrid no lo va a fichar. Así que esta se va a ir a la tumba, esta opinión. Por cierto, acaba de ser oficial el fichaje de Thiago Almada por el Atlético de Madrid. Así que siguen reforzándose los rojiblancos. Esto, aunque no lo estemos emitiendo en directo, estamos pendientes de la actualidad. Y la última opinión, empezamos con el Barça, con Lamine Yamal, y creo que opinión redonda es que los otros dos tenores del Barça en ataque, Rafinha y Lewandowski, han dado un nivel que no podrán sostener. Creo que esta puede generar cierto consenso. No creo que Lewandowski lo tenga fácil para volver a pasar de 20 goles en Liga, aunque en el tramo final de temporada ya estuviera flojo y lesionado. Por eso precisamente me animo a dar esta opinión, porque ya la temporada anterior fue parecida en ese sentido. Y a mí Rafinha es un jugador que me encanta, pero ni al más rafiñista de los rafiñistas se le podía ocurrir que produjera más de 50 goles entre tantos y pases de gol. Creo que el Barça va a mejorar en portería, porque Joan García, si sigue como en la segunda vuelta con el Español, es una garantía. Pienso que el sistema de Flick se irá modulando y en defensa quizás también mejore, porque Cubarsí solo puede ir a mejor cada temporada, no porque sea malo, sino porque es muy joven. Creo que Lamine Yamal todavía va a hacer más cifras y supongo que seguirá haciendo partidazos como contra el Madrid o como contra el Inter, pero hará más cifras quizás. Y quizás tenga menos dependencia el Barça de un muy buen Lamine Yamal, como la tuvo en el mes de noviembre y diciembre de 2024. Sin embargo, creo que es importante para el equipo culé que todo lo que estoy diciendo en positivo se cumpla, porque Rafinha y Lewandowski
no van a sostener el mismo nivel que han dado. Pedri lo puede sostener. Olmo lo puede mejorar. Rashford, que creo que será el que llegue, por lógica pura, puede aportar. Ferran, fíjate, hasta os voy a decir que puede dar un nivel parejo al que digo. Un jugador que tiene más gol que fútbol. Pero Rafinha y Lewandowski me huele que están ya... Lewandowski cuesta abajo y que Rafinha ha hecho la temporada de su vida, siendo un muy buen jugador Rafinha y al que yo no vendería y al que yo no sacaría del 11 tampoco, fácilmente. Pero creo que es insostenible lo que han hecho. Así que decidme, ¿cuántas? Esa es la pregunta. ¿Cuántas de las 7 son incorrecciones, solo incorrecciones? ¿Y cuántas de las 7 son directamente estupideces? Recopilo. Los que denuncian la fiesta en la que había enanos en el cumpleaños de la niña mal solo querían telediario. A Simeone le vino bien para su relato el doble toque de Julián Álvarez en la tanda de penaltis contra el Madrid en Champions. Ganar la Copa es mejor que ganar la Conference. El banquillo del PSG no es top 5 de banquillos de Europa. Cole Palmer esquivó una bala emancipándose de Guardiola. El Madrid debería fichar a Ruben Neves y 2 de los 3 tenores del Barça han dado un nivel que no podrán sostener. Decidme qué os parece, dale like, compartid, difundid. Nos vemos pronto y hasta la vista.